Hubo una pequeña interrupción, pero nada ni nadie nos va a quitar este momento poderoso de la comunión. El enemigo se levanta, porque cuando hay una gran bendición, él busca de oponerse y de hacer obras contrarias a la voluntad del Señor. Pero aquí estamos, y les estaba diciendo que le he pedido al Señor que me muestre lo que Él quiere hablar en esta mañana. Y el Señor me empezó a hablar de los días malos, Y esa palabra empezó en mí a borbotear de una manera impresionante, porque nadie está libre de los días malos, pero lo importante es saber qué dice Dios en su palabra, qué nos aconseja, por qué Él menciona tanto los días malos y por qué también deja establecido en la palabra del Señor grandes hombres de Dios que han pasado por el día malo. Pero yo quiero comenzar con una escritura del libro de Efesios 6. Si tienen su Biblia a mano, es importante tener la Biblia, hermanos. Nosotros podemos usar computadora, pero a mí me encanta tener la palabra en la mano, poder tocar la Biblia y poder ver las escrituras de una manera especial a través de la Biblia, no a través del celular ni de la computadora. Dice Efesios 6:13: tomad toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Y yo vi que Pablo le da un sentido de urgencia a esta palabra, a los días malos. ¿Y por qué le da un carácter de urgencia? Por lo sutil que es el día malo. Y la realidad que lo dijo en ese tiempo, pero hoy nosotros necesitamos la misma advertencia, el mismo cuidado, porque nuestros días son difíciles. Nosotros también estamos pasando momentos de lucha. Nos encontramos en una lucha espiritual donde el adversario, nuestro enemigo, el adversario de nuestras almas, se levanta contra la iglesia. Y Pablo nos advierte que va a venir un día malo, que va a venir un día difícil y que el ataque del enemigo va a estar siempre latente. Aunque nosotros sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús, aunque nosotros sabemos que la sangre del Cordero nos va a cubrir y nos va a librar y que vamos a seguir caminando en la victoria, pero sin embargo vamos a tener que afrontar el día malo. Y hay momentos realmente donde nosotros nos sentimos como en flaqueza, nos sentimos caídos, nos sentimos débiles, pero dice la palabra: tomad toda la armadura. Eso habla, toma las armas que el Señor te ha dado. Toma aquellas armas donde uno sabe que se puede revestir todos los días y poder enfrentar al enemigo. Ahora fíjese, dice que la realidad, que el día malo le va a llegar a todos, no solamente a los creyentes. Los inconversos también van a sufrir el día malo, con la diferencia que ellos se van a tomar de los hombres, van a estar buscando el consejo del hombre, van a estar buscando el apoyo del hombre, van a estar buscando que el hombre le dé una solución. Pero el Señor a nosotros nos dice: tomad las armas de nuestra milicia, armas que conocemos, armas que las tenemos que usar todos los días. Y la realidad que el día malo viene para el rico, para el pobre, para aquel que está en el gobierno, para aquel que es un ejecutivo, para aquel que es un profesional, para el comerciante, para todas las personas. Fíjese que este virus tan pequeño ha entrado a lugares omnipotentes,
que tienen guardaespaldas, que tienen seguridad, que tienen fortaleza para que a los grandes reyes no los toque. Sin embargo, el virus entró y el virus lo atacó. Entonces, también están sufriendo el día malo, buscando auxilio en otras fuentes. Nosotros como hijos de Dios sabemos que el Señor a nosotros nos da la estrategia para poder superar esos momentos cuando va a llegar el día malo. Y el día malo no solamente es lo que estamos viviendo hoy, el temor de la plaga, del contagio. A veces una mala noticia llega como el día malo. La noticia de una pérdida, la noticia de una enfermedad, la noticia de una infidelidad, de una traición. Hay momentos en la vida que el Señor lo llama el momento malo. No solamente lo que hoy vivimos. Nosotros en la vida podemos tener diferentes momentos malos. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque lo que el Señor te quiere transmitir, pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo, en esta mañana tan maravillosa, que va a ser gloriosa, hemos declarado que esta Santa Cena va a ser algo maravilloso en esos hogares que están recibiendo la poderosa palabra de Dios, porque es el tiempo, hermano, que la iglesia tiene que mantenerse en unidad, que tiene que tener la convicción que nuestro Señor es el único que te puede sostener en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del día malo. Hay muchas familias que han perdido su trabajo, que se encuentran desanimadas porque no tienen una entrada monetaria. Para ellos también es el día malo. Pero usted que conoce a Dios, usted que conoce la salida, los tiene que alentar. Me asombra de saber que hay hermanos que me están llamando y dice que por teléfono están entregando almas, por teléfono están enviando la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Es el tiempo donde el Señor, en el año de la reconciliación, está usando este día malo para que muchos se vuelvan de sus malos caminos y busquen al Señor. Busquen al Señor, Él es la fuente, Él es la puerta, Él es la salida para este día malo. Pero fíjese lo que dice el verso 10. Fortaleceos por demás antes que venga el día malo. Fortalecete con el poder de su fuerza. No hay otro poder, hermano. Nosotros podemos buscar ayudas alternativas. Nos dan un montón de sugerencias. Pero aquel que está cimentado en la roca, aquel que está firmado en la palabra de Dios, tiene una fuerza sobrenatural. Yo siempre le digo a mis hijitos, dentro de este pequeño cuerpo vive un gigante, una fuerza interior que me da el Señor para saber yo dónde estoy parada y quién soy en Cristo, hermano. Es la fuerza que Dios te va a dar en esta mañana a través de la palabra y del poder de la Santa Cena. Y me asombraba porque la palabra de Dios dice, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. Verso 13, para poder resistir. Quiere decir que nos tenemos que llenar del poder, nos tenemos que llenar de esa fuerza, de esa valentía. ¿Para qué? Para resistir, hermano. Tenemos que resistir en el día malo. Y la palabra resistir habla de enfrentar, de oponerse, de tener valentía, de luchar cuerpo a cuerpo, de poder soportar y defenderse ante las artimañas de Satanás. Tienes que resistir, hermano. Ahí se ve nuestra fortaleza, ahí se ve nuestro amor en Cristo Jesús. Hoy yo siento la presencia, una presencia poderosa del Señor, hermano. Y yo siento que la palabra está corriendo y llenando tu alma de una manera como nunca antes. El Señor te dice, resiste en el día malo. Mire lo que dice Efesios 5. Porque el Señor
nos está alentando de qué manera confrontar el día malo, hermano. Mire lo que dice Efesios 5:15. Tened cuidado de cómo andás. No seas insensato, no andes como los insensatos, como los negligentes, como los tibios, como aquellos que no han despertado en el tiempo que estamos viviendo. Dice, sino anda como sabios, como entendidos, como aquellos que entienden los tiempos, como aquellos que se dan cuenta que aquel que va a resistir esta prueba será victorioso. Y dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, hermanos. El Señor nos está aconsejando, aprovecha el tiempo que tenemos que estar en casa. Es el tiempo donde el Señor quiere fortalecer a las familias. Es el tiempo que las familias tienen que despertar. Aprovecha el tiempo para adorar, el tiempo para hablar del Señor, el tiempo para compartir su palabra, porque es de la única manera que cuando se levante la cuarentena y nosotros digamos, bueno, podemos salir, el Señor dice, aprovechaste el tiempo estando en tu casa, el tiempo que yo te regalé, aprovechaste ese tiempo para examinarte, para que en tu corazón se llene de la palabra, porque mirá, resistimos al diablo con el poder de la palabra, porque escrito está, le dijo el Señor a Satanás cuando lo vino a tentar. Seguro que vamos a tener tiempo de tentación, pero escrito está que nosotros vamos a poder vencer. Ahora el Señor dice, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha porque los tiempos son malos. No va a ser este tiempo. Vienen otros tiempos. Tiempos difíciles. Tiempos donde te vas a tener que levantar y decirle, Señor, hoy declaro victoria porque tú vas a pelear conmigo. Pero ¿sabe qué puso el Señor en mi corazón? El Señor me mostró que es un tiempo de zaranda, hermano. Es un tiempo donde el mundo está siendo zarandeado, donde la tierra va a ser sacudida, donde el Señor va a hacer algo aún más todavía a favor de su pueblo. Y me asombró lo que dice Lucas 22:31, lo que le dijo el Señor a Pedro. ¿Sabe cuándo se lo dijo? Después de una santa cena. Se levantó de la mesa el Señor y le dijo, Pedro, hoy Satanás ha pedido tu vida para ser zarandeado como trigo. Pero yo he rogado, le dijo el Señor, para que tu fe no falte. No le dijo el Señor, voy a orar al Padre para que Satanás no te toque. No. Le dijo, voy a orar para que tu fe no falte. Porque en el tiempo de la zaranda, hermanos, es cuando el Señor te va a decir, yo he rogado para que tu fe no decaiga, para que tu fe esté firme, para que tú seas un hombre valiente, que sepas dónde estás parado, para que estés confiado. Yo he rogado, dice el Señor, para que en el tiempo malo estés atento, que tiene que dejar este tiempo en tu corazón. Y sabe que a veces, en el tiempo malo, muchas veces somos tentados a que nuestra boca profiera palabras que desagradan al corazón de Dios. Palabras de duda, de queja, de temor, de cansancio, críticas, murmuraciones. Son los tiempos donde uno más se tiene que cuidar, hermano. Es el tiempo donde tenemos que estar atentos de lo que profieren nuestros labios, porque nuestra boca tiene poder. Nuestras palabras pueden bendecir nuestra vida, o nuestra boca puede atar nuestra vida. Nos pueden hacer presos de aquellas cosas que en el medio del día malo uno profiere. Somos hombres de fe, pueblo de Dios, el pueblo que se va a mantener más que nunca firme. Pero ¿sabe qué me mostraba el Señor? Que Él quiere sacar
en estos tiempos de nuestro interior aquellas cosas que han estado escondidas por mucho tiempo y en medio de la zaranda, Él nos ayuda a depurar. ¿Sabe lo que es una zaranda? Es un tejido donde de un montón de arena, por ejemplo, al sacudir sale lo malo, sale lo pesado, sale lo que no sirve y queda lo bueno, lo que realmente puede edificar nuestra vida. Estamos en un tiempo de zaranda, estamos en el tiempo malo, pero es ahí donde Dios quiere sacudir tu corazón y que se vayan aquellas cosas que no te han permitido ver quién es tu Señor. No se puede apagar el fuego que un día el Señor encendió en nuestros corazones, hermano. Mire, no es momento de callar, no es momento de abandonar. ¿Sabe que hay mucha gente que vive en este momento con depresión? ¿Sabe lo que es la depresión? Es cargar una suma más fuerte de presión. Hay una presión que asfixia, que ahoga, que atribula. Hay mucha gente aprisionada por la amargura. Pero el Señor, en nuestro interior, en este día, hermanos, quiere hacer algo. Él te está advirtiendo que los días son malos. Él nos está diciendo: toma la armadura, revístete, resiste, aprovecha el tiempo. Pero también nos dice algo. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y esa palabra dice: acuérdate en tu juventud. Acuérdate cuando los días son buenos. Acuérdate cuando hay tiempo. Acuérdate cuando puedes. En el momento donde uno realmente tiene los sentidos todos abiertos, porque uno en la juventud hace cosas pensando que todo lo puede hacer. Y a veces no ve el peligro. Y a veces por la juventud uno se desentiende de Dios. No quiere saber nada de Dios. Porque es joven, porque tiene tiempo. Falta todavía. Pero el Señor dice: acuérdate, porque vienen los días malos. Y esta palabra me hablaba de que hay una urgencia de encontrarse con el Señor en estos tiempos. Estos tiempos donde nos tenemos que poner a cuenta con el Señor. Dice: acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días malos. Acuérdate. Y el Señor, esta palabra te dice: recapacita. Trae a tu memoria de dónde te ha traído el Señor. Recuerda otros momentos difíciles que has pasado y el Señor te ha extendido su mano, donde el Señor te ha levantado. Entonces, el Señor quiere que resistas. Él nos da la capacidad de resistir. Él nos da la capacidad de poder buscarlo en medio de la tormenta, en medio del día malo, en el día de la aflicción, en el día del dolor. Siempre Dios nos da esa doble porción de fortaleza para levantarnos y decirle: Señor, no son mis fuerzas, tienen que ser las tuyas para poder vencer. Amada Iglesia de Jesucristo, yo sé que el Señor en esta mañana poderosa te está diciendo: pueblo de Dios, prepárate. Yo estoy trabajando ahí en tu hogar, trabajo con tus hijos, estoy trabajando con tu esposo, con tu esposa. Él está haciendo una obra grande, hermano. No estamos adentro por la cuarentena del coronavirus. No. Porque
Al mundo lo peor que le puede pasar no es el coronavirus. A las familias lo peor que le puede pasar no es el coronavirus, no es esta enfermedad. Es irte sin ser salvo. Es irte porque perdiste la salvación, por tu corazón negligente, por tu corazón que no buscó a Dios. Ese es el peor dolor. Darnos cuenta que es tarde. No es la enfermedad, porque de la enfermedad se va a acordar el Señor, porque Él ya se llevó todas nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Él es nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador, hermanos. No podés tenerle temor a la enfermedad. Le tienes que tener temor. Si te vas de este mundo y el Señor cuando te reciba te empiece a pedir cuenta y te tengas que ir avergonzado delante de su presencia, y el Señor te diga: siervo fiel, inútil, no has hecho nada. Eso es doloroso, hermano, porque sabemos que todos un día nos vamos a encontrar con Él. Y la realidad dice que todos nuestros días están contados. No nos vamos a ir ni antes ni después que el Señor lo permita. El problema no es el coronavirus, hermano. El problema no es la plaga. No es lo que se ve. El problema es cómo está tu vida con el Señor. Y en los días malos, Él está zarandeando a la iglesia, hermano. Él está depurando a la iglesia. Lo que no sirve se tiene que rescatar. Lo tibio se tiene que foguear. El Señor quiere un pueblo que le ame. Me llaman los hermanos llorando, que quieren estar en la iglesia, que quieren estar en comunión. Y yo pienso, digo: Señor, muchas almas van a venir corriendo porque están experimentando lo que es pasar la prueba contigo y lo que es pasar la prueba sin ti. Almas que están deseando que las puertas de la iglesia se abran para venir a adorar y alabar en aquel que hemos creído. Pueblo de Dios, te vas a tomar un tiempo hoy para la Santa Cena. Dile al Señor que te siga depurando, que siga zarandeando tu corazón y arranque aquellas cosas que no te han hecho ver quién es el Señor. Podemos estar en la iglesia, pero eso no te hace cristiano. Puedes venir todos los domingos, pero eso no te hace realmente un creyente comprometido. Desde adentro hacia afuera tiene que estar nuestro compromiso. En este día el Señor te dice: resiste. Vienen días malos como han venido, pero la palabra de Dios dice que hay una urgencia. En estos tiempos hay una urgencia. Pon tu vida a cuenta con Él. Despréndete de aquellos pensamientos y sentimientos que todavía no te han hecho crecer en el Evangelio. Que puedas tener la capacidad de que tus oídos se abran a la voz de Dios. Cuando Él te dice: tú eres mi hijo amado, yo te he comprado a precio de sangre. Somos su propiedad, hermanos. Estamos comprados a precio de sangre. Lo que hoy celebramos es eso. El pacto que hemos hecho con el Señor. Esta es la oportunidad de renovar ese pacto. Decirle: Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Señor. Yo necesito tener la fuerza para mirar más allá de la circunstancia, más allá de aquellas cosas que todavía no he podido experimentar. Hermanos, el Señor te dice en esta mañana: hay un tiempo de victoria para la iglesia de Jesucristo. Es un tiempo donde van a hacer cántico nuevo de tu boca. Vas a empezar a quebrantarte como muchas veces nos sucede. Escuchando una adoración caemos en llanto en cualquier lugar, en la cocina, en el baño, en la pieza. Porque vamos a tener una presencia tan gloriosa de Dios, hermanos, que no vamos a querer salir de su gloria. Yo te animo en esta mañana, hermosa mañana de Santa Cena, que le digas al Señor: Señor, ayúdame a resistir. Ayúdame a prepararme aún más en estos días, sabiendo que tú peleas por mí, sabiendo que tú eres el vencedor, que la sangre del Cordero,
nos va a cubrir y nos va a guardar. Acuérdate que el adversario vino a matar, a robar y a destruir. La lucha no es con los hombres, la lucha no es con las circunstancias, la lucha son con esos espíritus inmundos de maldad que decía Pablo y nos aconsejaba armarnos y a revestirnos, porque sabe que el diablo es insaciable, que va a buscar destruirnos de cualquier manera. Pero nosotros vamos a levantarnos en victoria y le vamos a decir: Señor, dame la fuerza para resistir, dame la fuerza para buscarte y dame la fuerza para adorarte en medio de esta prueba. En el día malo cantaremos y alabaremos en aquel que nos va a dar la victoria. Amada Iglesia de Jesucristo, se me hace tan corta esta media hora. Quisiera seguir hablando. El otro día le dije a mi hijo: ¿qué apuro tenemos? Nos sobra todo el tiempo del mundo, porque no tenemos otra cosa que hacer que poder invertir el tiempo con el Señor. Así que es lindo hablar del Señor, es lindo saber que del otro lado está mi pueblo al cual yo amo, igual que el pastor, y sé cuánto nuestro pueblo nos ama. Nuestros amados pastores que están bajo nuestra cobertura, Pastor Guillermo y su esposa, el Pastor Oscar y la Pastora Roxana, consiervos que nos unimos a orar. Qué lindo saber que somos un pueblo robusto, de hombres y mujeres que saben el tiempo que vivimos. Discernimos los tiempos para poder vernos en victoria. Amada Iglesia de Jesucristo, que el Señor me los bendiga grandemente. Le voy a dar lugar a mi esposo, el Pastor Juan, para poder participar de esta Santa Cena tan linda, tan gloriosa. Y acuérdate de lo que decía David: en el día de la angustia, en el día de la prueba, el Señor me va a esconder en su tabernáculo. Y dice el verso 14: hubiera yo desmayado, dijo David, si no hubiera visto la bondad de Dios. Día a día, hermano, iglesia, verás la bondad de tu Dios. Que el Señor los bendiga. Les mando un beso grande. Lo dejo con el Pastor Juan. Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, hermosa palabra, hermosa predica y tener el privilegio de ser hijos de Dios, ser hijos del Señor, más en estos momentos, y sentirnos seguros. Quizás pueda haber angustia, tristeza, inquietos, pero yo creo que Él es bueno para que nosotros podamos estar en paz con todos. Así dice, que podamos estar con todos en paz. Y bueno, todas estas pruebas que podemos pasar en este mundo ya nos anticipa desde el principio de lo que han pasado el pueblo elegido, el pueblo de Israel también, y buscó una salida, lo sacó de la esclavitud, pero nosotros tenemos que ver, entender y comprender que también nos puede pasar lo que a ellos les ha pasado, pero con la diferencia que también ellos tenían a ese mismo Dios que tiene usted, que tengo yo, y siempre los libró, siempre los levantó y también les dio la libertad, los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero algunos muchas veces se quejaban, querían volver a Egipto, que estaban mejor allá. Había un hombre que había elegido Dios, a ese Moisés que cuando lo fue a buscar puso una excusa como que no sabía hablar, no podía hablar, no entendía hablar en Éxodo 4, pero eso es lo que dice la Escritura. Y bueno, pero Jesús le dijo que sí, que si él no sabía hablar, que el hermano sabía hablar. Aarón, te voy a poner a tu hermano,
porque para el Señor, ¿qué le podía haber hecho? Si Él dice que le dijo, yo hice la lengua, yo hice la boca, Él hizo todo. Así que si tú tienes algún problema de lo que fuese en el cuerpo, nunca te olvides que Él lo hizo todo. Entonces, aquí me impactó que cómo llegó el pueblo de Israel a... Primero, ellos acusaban al que había elegido Dios, al siervo que había elegido Dios, lo acusaban de todo lo que le podía pasar y lo que le estaba pasando. Pero todo tenía un propósito, para que creyesen en el Señor. Habían abierto el mar, el Señor les abrió el mar, los sacó de la esclavitud, les mostró las 10 plagas, les mostró tanto. Y lo digo con conocimiento de causa porque también muchas veces después de haber conocido al Señor hemos pasado pruebas y nosotros mismos hemos renegado, nos hemos enojado con el Señor y yo soy testimonio. Primero que no entendía que todo lo que me pasaba era para saber que Él estaba conmigo y como también poder saber que está con ustedes de todo lo que nos pasó y nos enojábamos. Entonces, eso es cuando crece la fe. La fe en nosotros es todo. Y jamás una fe va a crecer si no pasamos esas pruebas. Y lo bueno que muchos tienen las pruebas estando en el camino y se apartan, se van. Entonces yo quería compartir con ustedes una escritura en Éxodo 17 también, que se quedan sin agua. Se quedaron sin agua. No había agua. Eran muchos. Entonces acá hay algo que nos muestra el Señor, que muchas veces miramos a los hombres. Y acá lo que estamos mirando es que cuando faltó el agua, fueron a buscar al siervo de Dios, a quejársele a él, a tratarlo mal. Y yo creo que esta es una enseñanza que en vez de ir directamente al Padre, ir directamente a Dios, a lo que le estaba pasando. Y bueno, yo quiero compartirlo con ustedes, a ver si me acompañan a Éxodo, capítulo 17, versículo 1, donde aquí dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo para que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés le dijo, ¿por qué que alteráis y altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así pues el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué me hiciste subir de Egipto para matarnos de sed y nosotros a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces, ¿contra quién estaban ellos renegando? Con el siervo Moisés. Y el versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? He aquí, a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti y de sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén, amado. Entonces, esa peña, esa piedra, esa roca, algunas versiones dicen roca, peña, piedra, esa roca que dio agua, mucha agua dio. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar y sabemos que acá le dice que golpee la roca, que la golpee.
no le dice que le pegue. Nuevamente, vieron el Dios que tenía, el Dios que le dio agua. Y nuevamente se quedan sin agua. Pero esta vez cometen el error muy grande que no cumplen el mandato del Señor que Dios le había mandado. Confiaron en la vara y no confiaron en lo que le dijo el Señor, que le hablara a la roca. Porque esa roca que estaba aquí, esa roca a la que ellos le iban a hablar, era nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la roca. Entonces, si me acompañan a Números capítulo 20, por favor. Vamos a leer del versículo 6. Y dice así, Número 20, capítulo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Aquí es una enseñanza para nosotros. Esta es la enseñanza que ahora aquí también había faltado agua, pero tuvieron que ir a buscar al Señor. Doblaron la rodilla. La congregación estaban todos en el tabernáculo. Yo lo voy a leer otra vez este versículo. Y dice así el versículo. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, nuevamente, toma la vara y reúne la congregación. Ya aquí está la palabra congregación. Toma la vara y reúne la congregación, porque el que hace en la congregación todo lo que pasa y hace milagros, prodigios, maravillas, es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, habla a la roca, a vista de ellos, y ella dará su agua. Yo me pongo siempre en el personaje, ¿no es cierto? Porque me imagino que a usted o a mí nos hubieran dicho, háblele a esa roca que le va a dar agua, y usted lo va a mirar y va a decir, esa persona está loca, está mal de la cabeza. Entonces, ellos ya sabían que de la peña había salido agua, pero acá hablarle era otra cosa. ¿Cómo será que ni siquiera Moisés lo creyó? Creyó en lo primero, donde le dijo que a la peña la golpee, nada más. La golpee. No le dijo que la castigue. Y entonces dice, habla la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio, que él lo mande, que él le hable para hacer lo que uno tiene que hacer. Y le dijo, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Lo están retando, le están gritando, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y ahí, hermanos amados, el hombre se quiso hacer ver. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y ¿quién más? Sus bestias. No fue lo que le había ordenado el Señor, porque el que se tiene que hacer ver, el que tiene que
sentir la presencia en la congregación del Señor es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesús. Pero ellos aquí habían tomado una confianza que no les correspondía. No obedecieron al Señor. Más, ellos no le obedecieron al Señor y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Mire usted, no pudo entrar, se la mostró de lejos. Pero mire que dice el siguiente capítulo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, no creyeron. El Señor les dice, no creyeron en mí. ¿Puede pasar hoy lo mismo? No creyeron en mí, siendo todos los milagros, todos los caminos que le abrió el mar, paró las aguas con un viento recio, sacó agua con la otra peña y dijo Jehová, le dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, a los dos, uno le podía haber dicho, no hagas eso, tenés que hablarle a la peña. Por eso es bueno también, muy bueno, que el pastor pueda tener amigos, compañeros, que cualquiera se puede equivocar, el compañero o el pastor, pero que uno al otro le pueda decir, no lo veo bien lo que vas a hacer, no lo veo bien. Y dice así, lo digo nuevamente en el versículo, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a los dos, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Mire usted, toda esa congregación no entró a la tierra. Él tampoco, y Aarón tampoco, y María tampoco. Habían muerto antes. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros que hoy tenemos una tierra prometida nosotros, pero es celestial. Una tierra divina donde nos espera el Señor, porque testimonio tenemos. Pablo fue al tercer cielo. Entonces, eso es lo que a mí me llega mucho de Pablo. Y el versículo 13 dice, estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y él se santificó en ellos. Entonces, Pablo era un hombre judío, un hombre que sabía, era discípulo de Gamaliel. Y acá nos da una advertencia Pablo, cuando dice que Pablo, entonces esta advertencia que nos da Pablo es para que nosotros no cometamos el mismo error. Para eso nos enseña Pablo. Hoy nosotros tenemos que tener esa enseñanza de que nos deja Pablo para no cometer el mismo error. Entonces, eso es lo que vamos a compartir hoy con la revelación del Espíritu Santo, el que nos hizo con libre albedrío. Dios nos hizo con un libre albedrío de querer anhelar vivir o morir. Yo al menos era joven, muy joven, elegí la vida y siempre digo que no estaría vivo. No estaría vivo. Entonces, elegí la vida para vivir como a Dios le agrada. Entonces, esto es lo que nos enseñan las Escrituras, que nosotros hemos decidido vivir para morir o morir para vivir. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, que nos enseña
el arquitecto del Evangelio, Pablo, nos enseña y que nos hace saber todo lo que pasó el pueblo de Israel, como yo se lo leí recién. Entonces nosotros recibimos lo que tiene Dios para nosotros. Entonces esto es lo que nos hace vivir y sentir, siendo que ellos ya antes todavía no tenían la ley, pero haciendo lo que estábamos haciendo, Pablo nos muestra que también, si ustedes me acompañan a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Y nos da una enseñanza acá también. Y dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres tuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, aquí ya tuvo un bautismo en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Que hoy nosotros ese alimento espiritual lo tenemos privilegiado de Dios, que vamos a comer su cuerpo y beber su sangre. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Ese mismo Cristo que le hizo pegar a la roca, y ese mismo Cristo que le dijo que le hablara. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Esto me impacta mucho, hermanos, mucho me impacta. No sé si a usted le puede impactar, que nos están dando una advertencia, nos están dando un consejo, nos están dando un ejemplo. Más, el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Las cosas del Señor son sagradas. Él quiere, Él anhela que nosotros podamos ser felices. Felices. Y hay una felicidad que no tiene oro ni plata en el mundo, hermano. Es la felicidad del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. En un día cayeron 23.000. Entonces, esto nos hace reflexionar lo que está pasando en el mundo hoy, lo que está pasando en el mundo. Entonces, nosotros tenemos el gran privilegio que estamos predicando al pueblo de Dios, a la congregación de nuestro Señor, una congregación amada, que Dios es el que los ha traído hacia una congregación donde se predica la palabra del Señor, donde se explica, se enseña la palabra. Entonces dice, ni tenemos, el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor. Esto me impacta también. Hay un destructor, según los presidentes, médicos, infectólogos, dicen que hay un enemigo invisible
un enemigo invisible. Y las Escrituras nos están mostrando qué es lo que está pasando. Dice, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Nosotros estamos en los fines de los siglos. Empezamos el milenio. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así decía nuestro hermano Pablo, arquitecto del Evangelio, hombre de Dios que Dios lo llevó al cielo, hombre que mataba a cristianos, un hombre que Dios lo cambió, estuvo con él. Entonces, dice el versículo 13, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados, más los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él, con la tentación, la salida para que podáis soportar, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso quería compartir esto con ustedes. Como dice el versículo 2, nosotros morimos al pecado cuando fuimos bautizados. Fuimos muertos y resucitamos con Cristo. ¿Para qué resucitamos? Para tener vida eterna. Vida eterna. Esa vida eterna ya la estamos viviendo ahora. Hoy también, lo vuelvo a repetir, si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Eso es lo que nosotros siempre sabemos y queremos saber. Que en los deleites de este mundo, por este motivo que Pablo nos enseña, todo lo que él recibió de Dios. Todo lo que recibió Pablo de Dios para tener en nosotros esa vida diferente. Nosotros morimos y nacimos en el bautismo. Morimos, nacimos un nuevo hombre. Es el nuevo nacimiento, el renacer en Cristo. Eso es lo más divino y hermoso que puede pasar un hombre o una mujer, de ser una nueva criatura. Las cosas pasadas, viejas, pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eso es lo que nos encanta para saber nosotros mismos, la seguridad que podemos tener en ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Como les dije, los digo, ¿quién iba a pensar que iba a pasar lo que está pasando? No se sabe cómo va a terminar. Por eso tenemos que orar, pedirle misericordia al Señor para ver que esta humanidad pueda despertar. Porque son cosas muy fuertes que están pasando. Muy fuertes. Entonces, como yo les dije, ni lo pensamos lo que podía pasar. Yo creo al menos que esta es una de las últimas señales, porque el Señor ya está a la puerta. Acá habla de una nube, que era la nube que estaba, la nube que le daba sombra, le daba fuego, los cuidaba, los guardaba. Habla de la roca que era Cristo. En todo estaba Cristo. En todo momento con ellos estaba Cristo. Y cuando partió Cristo, que resucitó, se fue en la nube. Y en esa nube nos va a venir a buscar. Estamos cerca. Yo lo espero todos los días. Y ahora con esta prueba más todavía, hermano. Yo creo que esta oportunidad no la puedan perder muchos que no conocen al Señor, o sea, apartado del Padre. Que esto es una bendición, un llamado del Señor. Hubo tantos llamados a la buena, y no hubo caso. Pero a veces hay llamados que son duros, como a mí me ha pasado. Entonces, sé a quién predico, sé a quién conozco, y me veo identificado cuando uno se enoja con Dios. Como yo siempre he dicho, fui un hombre que me enojé con Dios por mi ignorancia.
pero Él nunca llegó tarde, nunca. Por eso los testimonios, los años de saber a quién predicamos y cómo nos cambió la vida y qué vida nos dio para vivir seguros. Hoy no hay ninguna seguridad. La única seguridad, como prediqué hace poco, la tenés que pagar. ¿Querés un camión blindado? Tenés que ir seguro, tenés que pagarlo. Un auto blindado lo tenés que pagar. Tenés custodia, tenés que pagarla. Te sentís seguro, pero no es seguridad. La única seguridad es Dios en nuestras vidas. Solo Dios nos puede cuidar. Entonces ahora yo también quiero, si me pueden acompañar a Romanos capítulo 6, porque esto Pablo nos está dando este consejo, nos está dando esta enseñanza, este ejemplo, nos está dando Pablo. Entonces quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a leer del versículo 1. Entonces la palabra del Señor dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá Pablo nos está enseñando también la Escritura. Si morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados junto con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Mire qué privilegio grande. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice el versículo 5, y en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Hermanos, vida eterna tenemos. Y la empezamos a vivir acá. La bendición grande que es de Dios, de ser un hijo de Dios y tener vida eterna. Sabiendo esto, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús el Señor. Y hoy es un día, hermanos amados, un día muy, muy especial. Un día que vamos a estar sentados a la mesa del Señor. No somos perfectos. Lo bueno es reconocerlo, saber el área. Y cuando tenemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, no hay mejor ministración sincera que esa que da ese quebrantamiento. Entonces, quiere decir que somos muertos al pecado. Lo que hemos muerto al pecado ya no estamos más bajo su influencia de esclavitud, Por eso Pablo nos da este consejo. Ese consejo nos da el ejemplo que no nos pase lo que le pasó a los hijos de Israel. Eran hijos de Dios. Él los tenía como esposa, como él era el marido de ellos, los amaba. Y usted puede leer muchas escrituras, Ezequiel, Jeremías, Oseas, muchas escrituras, Isaías. Era un pueblo muy rebelde.
Yo creo que no hay, ni va a haber en todo el universo una paciencia como la que tiene Dios, como lo hizo conmigo, por ejemplo. Tuvo paciencia. Y con cuántos más quizá ha tenido paciencia y reaccionamos y hemos dado ese amor y hablarle a todo el mundo de Jesús. Más ahora, en estos tiempos, de tener y poder hablarle del Señor Jesús, amados. Entonces, hoy tomamos esta reflexión de lo que está dicho en la palabra, lo que está escrito en la palabra, de poder estar seguro en la situación que estamos, de no tener temor, como hemos predicado del temor, no tener temor, no tener angustia. Y estamos en una orden, como digo siempre, que es del gobierno. Estamos aquí. Y el que nos da la fuerza, nos da el ánimo, el gozo, solo Dios lo puede hacer. Entonces estamos esperando. Yo tengo fe que esto es un juicio de Dios y la humanidad tiene que darse cuenta. Usted se imagina un mundo parado. No hay nada. Está todo callado. Al menos yo veo los días con un sol, un verde más hermoso, un cielo más azul. Y esto lo tenemos que tomar nosotros y saber que cuando volvamos y nos volvamos a encontrar, vamos a estar más unidos que antes, porque esto lo estamos pasando todo. Así pasó el pueblo de Israel, pero no para enojarnos con Dios. Dios es perfecto, Dios sabe hacer las cosas. Entonces, vamos a prepararnos para tomar esta Santa Cena, que es la segunda Santa Cena virtual, que vamos a tomarla y saber que por fe que esta Santa Cena libera, sana y nos limpia, nos purifica, porque por su llaga fuimos nosotros sanados, sanidades hermosas, y también por su sangre nosotros hemos sido limpios, puros, para la gloria de Dios. Entonces, si ustedes están ahí y están preparados para poner el pan, el vino, lo damos siempre, que lo damos en la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios, gloria a Dios, capítulo 11. Me encanta leerlo siempre, y también porque puede haber personas nuevas, personas que nunca han creído en Dios o nunca han tenido esta posibilidad de escuchar la Santa Cena. Y también puede haber alguien que está retirado del camino, se alejó del camino, y yo lo invito a hacer esta oración para que se pueda sentar también a la mesa con nosotros. Y si pueden cerrar sus ojos y decir: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Me arrepiento de todo corazón, Señor, y te pido perdón. Estuve en tus caminos, te acepté como el Señor de mi vida. Me aparté, me fui al mundo, pero hoy quiero y anhelo nuevamente, Señor, declararte como el Señor de mi vida. Hoy te declaro, Señor, con todo mi corazón, como el Señor de mi vida, para sentarme en tu mesa, Señor. Así donde yo pueda estar, sentarme en tu mesa, Señor. Gloria a Dios. En el nombre bendito de Jesús. Sí, y si alguno nunca pudo hacer la oración de salvación,
que es la que siempre yo les digo, yo dejé de ser creación humano Sí, Señor. para ser hijo de Dios, Gloria a Dios. y me cambió la vida. Gloria a Dios. De ser un humano que salí del vientre de mi madre, como todos hemos salido, pero después tener este privilegio grande de, en esta oportunidad tan grande, de ser hijos de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Gracias. Repita Señor. estas palabras, cierre sus ojos. Aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús, yo hoy te declaro te declaro. el Señor de mi vida. Te pido perdón Perdón. porque sé que soy pecador, pero me arrepiento de todo corazón y ayúdame a ser un hijo tuyo, Señor. Ayúdame. Gracias, Señor. Hoy te declaro el Señor de mi vida y el Señor de mi salvación. El Señor de mi salvación. Salva mi casa Salva mi casa y toda mi familia. y toda mi familia. Gracias, Señor, Gracias, por Señor, esta bendición tan, por esta bendición pero tan grande. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra, Sí, la alabanza Señor. a ti, Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y la palabra del Señor primero nos vamos a dar nosotros para probarnos, examinarnos a nosotros mismos, para no hacerlo incorrectamente y reconociendo, para que no podamos ser nosotros acusados, sino que confesamos. Y el versículo 27 del capítulo 11 dice la palabra que nos tenemos que probar cada uno a sí mismo. Dice así el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Amén, Señor. Señor. Amén. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Cuando uno se prueba, reconoce, Señor, sácame esto, cámbiame Sí, esto, Señor, confiar que en la Santa Cena va a ser libre. Amén, Señor. Entonces dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Oh, Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. ¡Qué privilegio! Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aleluya. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y hoy es la bendición grande que tenemos de para tener el pan aquí. Ahí usted lo tiene, yo también lo tengo. En el nombre de Jesús. Y dice que el Señor, la noche que fue entregado, el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Y habiendo dado gracia, lo partió. Amén. Sí, Señor. Y dijo, oh Señor. tomad y comed. Amén. Gloria a Dios. Tomad y comed. Gracias, Señor. Damos gracias, Espíritu Santo. Este es mi cuerpo, dijo el Damos Señor, gracias, Señor, que por vosotros es partido. Haced esto oh, Señor, en memoria de mí. Comamos el pan, hermano, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Todopoderoso, Señor. Todopoderoso. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Señor. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu Gracias, Señor. Poderosa, Padre. La mejor medicina, Señor. Oh, sí, Señor. Tu antídoto. La mejor vacuna para nuestras vidas, Señor. Ay, sí, Reprendo el temor, Señor. En el nombre bendito de Jesús. gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por cada santa cena, de sentirnos puros y limpios y llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. El último pacto en esta tierra, Señor, Así es, Señor. lo dice así Así es, Señor. el versículo que hemos leído. Gracias. El último pacto en tu sangre, Señor, que por tu sangre tuviste misericordia Amén, de Señor. la humanidad, Señor. Amén, Señor. Y por tu sangre tuvimos el privilegio Oh, sí, Señor. de creer en Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Creer, porque Bendito. dice tu palabra que el que no cree ya es condenado, Señor. Condenado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y que esta unción, esta bendición quede en sus hogares, Padre. Amén. En el nombre bendito de Jesús. Así como era el mismo Dios de antes, es el mismo Dios de hoy, y dio a su Hijo, su único Hijo, por nuestra felicidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.